Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Amado Padre del Cielo, it is our great aim and joy today es un gran gozo hoy to bring you glory in the preaching of your word, el poder traerte la predicación de tu palabra, the receiving of your word, el recibimiento de tu palabra, the understanding of your word, el entendimiento de tu palabra and then the living of your word. y poder hacer tu palabra. And all God's people said, Y como todos los hijos de Dios decimos, Amen. amén. Amen. I have a question for all of us this morning. Tengo una pregunta para todos nosotros hoy. What is your greatest need? ¿Cuál es su necesidad más grande? I want you to really think about that for a moment. Quiero que de verdad piensen en eso. The greatest need that anyone has, what is that? ¿Cuál es la mayor necesidad que cualquier persona podría tener? Well, there will be some that would say water. Y algunos tal vez puedan decir que es el agua. You can only live 3 days without water. Solo podemos vivir 3 días sin agua. Some would say food. Algunos podrían decir que la comida. They say they can't live without food for 5 minutes. No podríamos vivir, tal vez, algunos dirán que sin comida por 5 minutos. Some would say clothing. It's important to keep us warm or cool. Algunos tal vez dirían que la ropa, que es importante mantenernos calientes o frescos. There would be some that would say shelter. Algunos dirían que el refugio. Some of you this morning would say ceiling fans. Algunos de ustedes esta mañana dirían que son los abanicos del techo. What is our greatest need? ¿Cuál es nuestra más grande o nuestra mayor necesidad? If we began to think even deeper than that, someone might say it's love. The greatest need is love. Y si nos vamos a pensar un poquito más allá, un poquito más profundo, tal vez algunos digan que es amor, que la mayor necesidad que existe es el amor. But I'm going to show you in the Bible today that there's something that comes from love that is even of greater importance. Pero yo les voy a enseñar a ustedes hoy por medio de la palabra que hay algo que viene del amor, pero que es aún más importante. There are people in hell today Hay personas que están en el infierno hoy, that had water and food and clothing and ceiling fans, que tal vez ellos tuvieron ropa, agua, comida, incluso abanicos en el techo. they had mamas and daddies and husbands and wives and children that loved them. Y tuvieron tal vez esposos, esposas, papás, mamás, incluso hijos, todas estas personas que los amaban. But there's one thing in hell that nobody has. Pero hay algo en el infierno que nadie tiene, Forgiveness. y es el perdón. Forgiveness. El perdón. There are some people in heaven that have never enjoyed good food or big homes or nice cars. Hay tal vez personas que ya están en el cielo que tal vez nunca tuvieron maravillosos carros o casas grandes o ropa, But all of them have been forgiven. pero todos ellos han sido perdonados. So what is our greatest need? Say it all together today. Entonces, ¿cuál es nuestra más grande necesidad? Díganlo todos juntos. Forgiveness. El perdón. Do you have the forgiveness that only comes through the death, burial, and resurrection of Jesus Christ? ¿Tienen ustedes ese perdón que solo podemos obtener por medio de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo? If you do, you're going to heaven one day. Si ya lo tienen, entonces algún día van a ir al cielo. If you don't, we're going to invite you to receive that forgiveness this morning. Y si todavía no lo tienen, entonces yo los quiero invitar hoy a que ustedes reciban ese perdón. This morning, there are 2 types of people in this sanctuary. Esta mañana hay 2 tipos de personas. There are some that are heavy burdened with their sin. Hay algunos tal vez que tienen o se sienten cargados o pesados con su pecado. They need a message of hope and forgiveness today. Y tal vez hoy necesitan un mensaje de perdón y de salvación y de esperanza. They just need a gentle touch and embrace this morning.
Tal vez solo necesitan un toque cariñoso que los fortalezca esta mañana. But there may be someone here this morning is hard and bitter and angry at God and other people and think they don't need forgiveness. Y tal vez el otro tipo de persona que haya aquí hoy es esa persona que esté molesta, que se sienta triste, que crea que no necesita el perdón. God has a message for both of those folks today. Y Dios tiene un mensaje para cada una de estos dos tipos de personas hoy. The first verse I want us to look at is found in Luke chapter 18 verses 10 through 14. El primer versículo que vamos a ver hoy es Lucas 18 del verso 10 al 14. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. Oh, do you want me to? Oh, yes. You want me to read? Oh, okay. I'm going to read all of it, and then she'll read it. The Pharisee stood and prayed thus himself, God, I thank you that I'm not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all of my possessions. And the tax collector, standing afar off, would not even so much as raise his eyes to heaven, but beat his chest, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Which person are you today? ¿Cuál de estas dos personas es usted hoy? The one whom God has softened his heart, ¿Es usted al que Dios le ha ablandado el corazón? or the one that has hardened their heart against God and become very prideful? ¿O es usted el que más bien ha endurecido el corazón hacia Dios? A rich young ruler asked a question, a very good question, to Jesus. Un joven gobernante le hizo una pregunta muy importante a Jesús. How can I go to heaven? Y le preguntó: ¿cómo puedo ir yo al cielo? And the Lord responded with the commandments. Y el Señor le contestó con los mandamientos. And the rich young man said, I've kept them all. Y ese hombre rico dijo: yo los he cumplido todos. And we all know he is a liar, isn't he? Y todos sabemos aquí que eso es mentira, que él es un mentiroso, ¿no? So Jesus was trying to get him to see that he had a great need, but he was too prideful to see it. Y lo que Jesús estaba tratando de enseñar a él era que él realmente tenía una gran necesidad, pero que él era muy orgulloso para verla. And then Jesus said, and he quotes him the great commandment. Maybe you didn't see that in this scripture before. Jesus said, if you want to be perfect, go sell all your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Y lo que Jesús le contestó es lo que conocemos como el gran mandamiento. Está en Mateo 19, versículo 21. Dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. He said it a little bit differently earlier when he said, you shall love the Lord with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Él lo dijo un poco diferente unos momentos antes, cuando él dijo que debemos amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. And your neighbor as yourself. Y también debemos amar a los otros como a ti mismo.
The young man should have said, like we should say, Y este hombre joven lo que debió haber dicho es lo que nosotros también deberíamos decir. I can't do that. No podemos hacer eso. It's impossible in my strength to do that. Es imposible en nuestra propia fortaleza, en nuestra propia fuerza hacer eso. And God would have taken that humble heart Y Dios hubiera tomado ese corazón humilde and given him the strength to do it. y le hubiera dado la fuerza para hacerlo. Do we see the difference? Vemos la diferencia. People that are trying to work their way to heaven and they cannot, Las personas que están tratando de trabajar o de hacer algo para ver cómo llegar al cielo y en realidad no lo pueden hacer. and those that are depending on the forgiveness from Jesus and the strength to live it. Y están las otras personas que están confiando en el poder de Jesús que los ayude para poder hacerlo. I'm going to be sharing from God's Word this morning in Hebrews chapter 4, verses 12 and 13. Vamos a leer Hebreos 4, versículos 12 y 13. For the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. There is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him who must give an account. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. So this morning, we're not going to depend, or I'm not going to depend on funny stories or my opinion on anything. Esta mañana no vamos a recaer en historias graciosas o en mi propia opinión. We're going to depend on the greatest tool that God can give us, and that's the power of His Word. Hoy lo que vamos a hacer es depender y recaer en la herramienta más grande que Dios nos ha dado, que es el poder de su palabra. For some this morning, it will cut to heal. Para algunos esta mañana tal vez esto vaya a cortar para sanar, And for some this morning, it will cut to destroy. y para algunos otros tal vez vaya a cortar para destruir. For some this morning, it's going to tender your heart to the Lord. Y tal vez para algunos otros vaya a suavizar su corazón hacia el Señor. And if you reject it this morning, it will cause you to harden your heart against God. Y si usted lo rechaza esta mañana, lo que va a hacer es causar un dolor en su corazón hacia Dios. And because you've heard the truth this morning and turn away from it, Porque usted ha escuchado la verdad esta mañana y si usted se da vuelta, hell will be hotter for you. el infierno va a ser peor para usted. So please, for all of us this morning, let's receive God's word into our lives. Entonces, por favor, todos esta mañana seamos capaces de recibir a Dios en nuestro corazón. I'm just going to speak these verses real quickly this morning. So there's some things that we need to know about God's word that helps us understand forgiveness. Hay algunas cosas que debemos entender que están en la palabra de Dios que son sobre el perdón. Where did the need for forgiveness come? ¿De dónde viene esta necesidad de perdón? It's because we are sinners. Y la respuesta es porque nosotros somos pecadores. The precious little baby that was sitting on the third row Ese bebé tan lindo que estaba sentado en la tercera fila is not going to become a sinner. no va a convertirse en un pecador. They're already a sinner. Ya él es un pecador. I have 4 children, Yo tengo 4 hijos, 7 grandchildren, 7 nietos, and I didn't have to teach any of them how to sin. y yo no tuve que enseñarle a ninguno de todos ellos cómo pecar. Thank goodness they're cute. Ellos son así de buenos como de lindos.
because I didn't tell them to tell a lie to get out of trouble. Pero yo no les dije cómo mentir para salirse de algún problema. I didn't have to teach them how to steal. Yo no tuve que enseñarles cómo robar. The deacons' children taught them how to do that. Otros niños les enseñaron cómo hacer eso. Just kidding, just kidding. It was in their heart. Eso en realidad estaba ya en su corazón. David said that he was conceived in sin. David concibió el pecado. And we see that truth again in Scripture in Romans chapter 5. Y vemos eso en la escritura en Romanos 5. You go ahead and read it and it'll save a little time. You read it. Romanos 5, 12 y 15. 5 and 15, yes. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. So that one man was Adam and Eve, that sin entered into the human race. Y entonces ese hombre es Adán y Eva, que fueron quienes pecaron y trajeron el pecado al mundo. And the one who gave us the grace to overcome that sin was Jesus Christ. Y el que nos dio la gracia para poder superar ese pecado fue Cristo Jesús. Therefore Romans 3:21 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Yeah, Romans 3:23. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus." Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. So the man who beat his chest and couldn't look to heaven was a sinner, and the Pharisee who thought he was perfect was a sinner. Entonces, cuando vemos la historia del inicio de este hombre que sentía tristeza en su corazón y ni siquiera podía mirar al cielo, y el otro que también sabía que era un pecador, los dos eran pecadores igualmente. But the good news is found in Romans chapter 5 verse 8, "But God demonstrates his own love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us." Pero tenemos un gran regalo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. And so how did that happen? How was that gift given to us? And we see Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue este regalo dado a nosotros? that again in Scripture. De nuevo, podemos tener la respuesta por medio de la Escritura. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. "For he, God the Father, made him, God the Son, sin for us." Now Jesus never sinned. God put our sin on him. Y eso lo vemos en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por él. Porque Jesús no puede pecar, pero él tomó nuestro pecado por nosotros. So there was a transaction that took place. Entonces hubo una transacción, ahí pasó una transacción. If you've ever wondered why Christ had to suffer so much and to die, Si usted alguna vez se ha preguntado por qué Jesús tuvo que sufrir tanto hasta morir, it's because of our sin. y la respuesta es que es por culpa de nuestro pecado. All who would put their trust in Christ Todos los que pongan su confianza en Cristo and believe that Jesus died, was buried, and rose again, y que crean que Jesús fue crucificado, que murió y resucitó, God will take our sin, Dios va a tomar su pecado, as Pastor Odemar said earlier, como el pastor Oldemar lo dijo antes.
our past sin, nuestros pecados pasados, present sin, los del presente future sin, y los del futuro. and put them on the account of Christ. Y todo eso Dios lo va a poner en la cuenta de Cristo. Amen? Amén. That's not all of it. Y eso no es todo. The great blessing of being forgiven La gran bendición de ser perdonado means that now we're clean of sin, significa que ahora estamos limpios de pecado. and the rest of that verse says that we might become the righteousness of Christ in God. Y en el mismo versículo, en 2 Corintios 5:21, dice en la segunda parte que nosotros podemos ser hechos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. So he took our sin Entonces Él tomó nuestro pecado and we received his righteousness. y ahora somos justos. His righteousness is alien from us, Su justicia está al lado de la de nosotros, but has been given to us. pero también ha sido dada a nosotros. And when he gave us his righteousness, Y cuando Él nos dio esa justicia, he also gifted us with the Holy Spirit to live within us. también nos regaló al Espíritu Santo para que viva con nosotros. Has that transaction taken place in your life? Entonces, ¿ha pasado o ha sido esta transacción parte de su vida, este cambio? If it has, you have been forgiven and you're going to heaven. Si ya ha pasado, entonces usted ha sido perdonado y usted va a ir al cielo. If it hasn't yet, God is offering that gift to you this morning. Pero si no ha pasado aún, Dios le está ofreciendo a usted este regalo esta mañana. Let me tell you how important this gift is Déjeme decirles qué tan importante es este regalo and how powerful this gift is. y lo poderoso que es este regalo. I could understand Pastor this morning as he was saying in Psalm, we're going to skip down now, Psalm 103:12. En Salmo 103:12. As far as the east, I heard him say it, is from the west, God has taken our sin from us. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. And he has also cast our sin into the sea of forgetfulness. Y también Él ha llevado nuestro pecado hasta lo más profundo del mar. What that means literally is God does not hold our sin against us any longer. Y eso lo que significa es que Dios ya no ve el pecado y no lo pone contra nosotros. We can't earn that and we didn't deserve that. Nosotros no podemos hacer nada para ganar este regalo y tampoco lo merecíamos. It is a free gift from God. Es un regalo que Dios nos da gratuitamente. Now some of you that are Christian this morning Algunos de ustedes que ya son cristianos, sometimes are still heavy burdened tal vez a veces se sienten adoloridos by the sin of your past. por los pecados que usted cometió en el pasado. We will think back of how we used to live and it still breaks our heart. Si nosotros a veces pensamos en cómo vivíamos antes, tal vez nos rompe el corazón. God does not want you to look back anymore. Dios no quiere que usted vuelva atrás y que usted vea ese pasado ya más. God wants you to look forward. Dios quiere que usted siga caminando y que vea hacia el frente. In Philippians chapter 3 he says, just quote me, forgetting what is behind En Filipenses 3 dice que I'm straining forward to what is ahead. No que lo haya alcanzado ya ni lo que lo sea perfecto, sino que prosigo. We all have been bad people. Todos nosotros hemos sido gente mala en algún momento. We all have done bad things. En algún momento hemos hecho cosas malas. As Pastor Odemar said earlier, he didn't just cover our sins. Como el pastor Oldemar lo dijo más temprano, Él no solo cubrió nuestros pecados. The blood of Jesus Christ has washed them away. La sangre de Cristo Jesús en realidad los ha lavado. That is only found in Christ. Y eso solo lo podemos encontrar por medio de Cristo. So moving forward, let's find our joy in the forgiveness of the Lord.
Entonces, sigamos avanzando y encontremos esa bendición del perdón de Dios. No looking back. No veamos hacia atrás. Not listening to the devil. No escuchemos al enemigo. Don't listen to people that want to hurt your heart about your past. No escuche a las personas que quieren lastimar tu corazón hablándote o recordándote el pasado. If God has forgiven it, Si ya Dios lo ha perdonado, it doesn't matter who remembers it. no importa quién lo recuerde. You rest in the Lord's forgiveness today. Ustedes tienen que aprender a descansar en el perdón de Dios hoy. My heart is very tender towards people who still feel hurt over their sin. Mi corazón a veces se siente un poco triste por las personas que todavía sienten tristeza o dolor por su pecado. And I tend to get angry with people Y a veces tal vez me siento un poco molesto o me enojo con las personas who want to hurt them even more. That want to hurt them even more. con las personas que tal vez quieren todavía herir aún más a estas personas. What God has forgiven, Lo que Dios ha perdonado, He remembers no more. ya Él no lo recuerda. You need to stop remembering. Entonces ustedes necesitan dejar de recordar esas cosas. It doesn't matter what sin it is. No importa qué pecado sea. In America, there are a lot of Christians who care about the unborn. En América hay muchos cristianos que tienen cuidado o se preocupan por las personas que no han nacido. As I'm sure you do as well. Por las personas que no han nacido de nuevo, así como probablemente muchos de ustedes lo hagan también. And there are men and women that carry the guilt of giving over their child. Y hay muchas mujeres que cargan con la culpa de haber dado a sus hijos en adopción. And our church loves them. Pero nuestra iglesia los ha recibido y los ama. We want to help them. Y queremos ayudar a estas personas. We want them to receive the forgiveness of Jesus Christ. Y queremos que estas personas reciban el perdón de Cristo Jesús. And there may be some in here this morning whose heart is still burdened over that experience. Y tal vez esté alguien aquí que todavía tenga en su corazón dolor por una experiencia como esa. Now I want you to listen to me very carefully. Y quiero que me escuches muy cuidadosamente. The Lord has your child today. El Señor tiene a tu hijo el día de hoy. Your baby is no longer a baby. Su bebé ya no es un bebé. Your baby is not an angel. Su bebé no es un ángel. The Bible says absent from the body is present with the Lord. La Biblia dice que Absent from the body, present with the Lord. está ausente del cuerpo pero presente con el Señor. Your child is waiting for you in heaven. Para quienes perdieron algún hijo, tu hijo está esperando por ti en el cielo. They are not mad at you. They are not mad at you. Y ellos no están molestos o enojados con usted. They are looking forward to being with you again. Ellos están esperando estar con usted de nuevo. God has forgiven you. Y Dios ya te ha perdonado. And those people who hurt you, Y esas personas que te hieren, they would have done the same thing ellos hubieran hecho lo mismo had they had gotten pregnant. si hubieran quedado embarazados. They cannot throw the first stone. Entonces nadie puede tirar la primera piedra. There are some of you this morning Tal vez algunos aquí hoy that have lived an impure life. han vivido en una vida impura. God will completely forgive you. Dios te puede perdonar por completo. When he met the woman that was in adultery, Cuando él conoció a una mujer que estaba en adulterio, he was the only one qualified to throw a stone. él era el único que estaba calificado para haber tirado alguna piedra, But he didn't. pero él no lo hizo. He saved her, sent her on her way, Él la salvó y la envió, la dejó ir and said, sin no more. y le dijo que no pecara más. Those moral people who try to make you feel bad because of your past Esas personas que tratan de hacerte sentir mal por tu pasado would have lived the same way if they could.
hubieran vivido y hubieran hecho las cosas de la misma manera que usted si lo hubieran podido hacer. You happen to have a partner that would participate, Probablemente usted hubiera podido tener un compañero para que participara and they couldn't find one. y hubieras podido encontrar alguno si hubieras querido. They're hypocrites. Son hipócritas, They need to drop their stones necesitan esas personas soltar esas piedras and follow Jesus Christ. y seguir a Cristo Jesús. I do not apologize for being so direct, Quiero disculparme por ser tan directo, but we're family. pero somos familia We can talk like y this. podemos hablar así. God needs to say it to you, Dios necesita decírtelo and we need to hear it. y nosotros necesitamos escucharlo. We have been forgiven, Hemos sido perdonados, completely forgiven. completamente Our perdonados. sins have been washed away forever. Nuestros pecados han sido lavados para siempre. Now, how did he do this? How was he able to forgive us? Ahora, ¿cómo hizo Dios esto? ¿Cómo es posible que Él nos haya perdonado? Colossians chapter 2, verse 13 through 15, and I will read this. Our folks need to. Colosenses 2, del 13 al 15. And you, being dead in your trespasses and uncircumcision of your flesh, he, God, has made alive together with him, having forgiven all your trespasses, having wiped out the handwriting requirements that was against you, which was contrary to us, and he has taken out of the way, having nailed it to the cross, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. God has canceled your debt. Dios ha cancelado su deuda. God has canceled his legal requirement on you. Dios ha cancelado esa demanda legal que tenía usted. The Lord God Almighty has removed the wrath that was on us before salvation. Dios ha quitado esa ira, ese castigo de ira que nosotros merecíamos antes de la salvación. He took the list of your sins, Él tomó la lista de sus pecados, he folded them, la dobló, he stretched out his son's hand, extendió el brazo de su hijo, and this scripture says he nailed them through to the cross. y la escritura nos dice que esta lista la clavó en la cruz. He stretched out his other hand and took the second page Él estiró su otro brazo, tomó la segunda hoja and nailed your sins into the other hand and cross. y ahí clavó tus pecados en esa cruz. He took the last page of your sins, Y tomó la última página de tus pecados and God Almighty took a nail and he nailed them through his son's feet. y tomó los pies de su hijo y clavó esa lista en los pies de su hijo. And Scripture says it pleased the Father to crush his son. Crush his son. Yes, in Isaiah 53. Isaías 53. No, it's not up there. No, it's not up there. Yeah. I think it's verse 6, but I'm not sure. Verso 6. I didn't hear. No. Yeah. In Ephesians chapter 23. Helen, do you know it? Isaiah, I'm sorry, 53. It is? Yeah. Okay. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Therefore our sins have been cast as far as the east is from the west.
Entonces así nuestros pecados han sido apartados tanto como el este del oeste, into the sea of forgetfulness. hasta lo más profundo del mar. They have been nailed through our Savior. Han sido clavados por medio de nuestro Salvador. He died and was buried, Él murió y fue sepultado. and to prove his power over sin and death, he was raised to life again. Y para probar su poder sobre el pecado y la muerte, Él resucitó de los muertos. Amen. 1 John 1:7 says, Primera de Juan 1:7 dice, the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. The curse of the law has been broken. La maldición ha sido rota. The curse of the law has been overcome. La maldición ha sido superada. The eternal death sentence that was on us has been lifted. Esa sentencia de muerte eterna que teníamos nosotros ya no existe más. And if you will confess with your mouth that Jesus is Lord, Y si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor and believe in your heart that God raised him from the dead, y cree en su corazón que Jesús resucitó de los muertos, you too can be forgiven usted también puede ser perdonado and become a child of God today. y también puede ser un hijo de Dios y convertirse en un hijo de Dios hoy. What is your decision? ¿Cuál es tu decisión? If the Lord were to come back right now in the rapture, Si el Señor quisiera venir en este momento, how many of us would go to heaven? ¿cuántos de nosotros nos iríamos con Él al cielo? And who would be left to lock the doors? ¿Y quién quedará para cerrar la puerta? Think about it. Piensen en eso. Are you receiving the forgiveness that cost God his Son? ¿Está usted dispuesto a recibir ese perdón que le costó a Dios su propio Hijo? Or are now you walking in the light that God has given you? ¿Está usted dispuesto a caminar en esa luz que Dios te ha dado? One last thing this morning. Una última cosa. What are we going to do with that forgiveness? ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese perdón? We have to share that forgiveness. Tenemos que compartir ese perdón. Not just as we evangelize to try to see the world saved, No solamente para evangelizar y tratar de salvar personas del mundo, but we must share that forgiveness among one another. pero debemos compartir ese perdón entre unos con otros. Ephesians chapter 4 verse 32. Efesios capítulo 4 versículo 32. This is God's not suggestion but command to us. Esto no es una sugerencia de Dios, es un mandamiento de Dios. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another just as God in Christ Jesus forgave you. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Are you doing that? ¿Está usted haciendo eso? Or are you harboring a hard heart against someone? ¿O está usted siendo duro de corazón con alguien? What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Forgiveness. El perdón. Forgiveness whether they ask you for it or not. Perdonar aunque te pidan perdón o no. I want them to think of this question. Quiero que piensen en esta pregunta. Did you list every single sin that you ever committed and tell God about it? ¿Hace usted una lista o hizo usted una lista de todos los pecados, todos y cada uno de los pecados que usted hizo contra Dios y habló usted con Dios sobre cada uno de esos pecados? I couldn't. Yo no puedo. Thousands and thousands and thousands. Serían miles y miles y miles de cosas. But there were some that were in my heart and my mind that I knew that I had to speak. Pero habían unos que eran muy importantes o que estaban muy pesados en mi cabeza y en mi corazón, de los cuales yo sabía que tenía que hablar. So God forgave me even though I couldn't ask him every single one.
Y Dios me perdonó por esos de los que hablé, incluso por los que yo no sabía o por los que yo no dije. And we are to forgive just as we have been forgiven. Y nosotros, así como nos han perdonado, es que debemos perdonar a los demás. Therefore, we are to be kind to one another, Entonces tenemos que ser amables los unos con los otros, tender-hearted, suaves de corazón. gentle-hearted. Sí, amables, con un corazón amables hacia los demás. Remember the Pharisee was hard-hearted? ¿Se acuerdan al inicio que el fariseo tenía un corazón duro? He didn't go to heaven. Él no fue al cielo. Only tender-hearted, kind people go to heaven. Solamente las personas que tengan un corazón suave, dispuesto y amable pueden ir al cielo. Then it tells us to forgive one another. Y también debemos recordar que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. That doesn't mean you can forget. Eso no significa que usted tal vez pueda llegar a olvidar. See, God can't forget because He knows everything. Dios no se puede olvidar de las cosas, por supuesto, porque Él lo sabe todo. When it says your sins were put into the sea of forgetfulness, Cuando Él habla de que Él llevó nuestros pecados a lo más profundo del mar, what that means, He doesn't hold you accountable anymore. eso lo que significa es que Él ya no cuenta esos pecados más. He has forgiven you in spite of His memory. Él te ha perdonado incluso teniendo tan buena memoria y sabiendo todo. We are to forgive in spite of our memories. Nosotros debemos perdonar incluso cuando podamos recordar lo que los demás han hecho contra nosotros. And we are to forgive to the extent we have been forgiven. Y nosotros debemos ser capaces de perdonar en la misma manera que hemos sido perdonados nosotros. You cannot change anyone else, Usted no puede cambiar a nadie más, but God will change you today. pero Dios te va a cambiar a ti hoy. So the invitation or the order from God this morning, Entonces la invitación o la orden de Dios esta mañana if someone were to ask you what is the most important need that you have, es que si alguien viene a usted y le pregunta cuál es la necesidad más grande que tiene usted and the most important need that they have, y la necesidad más importante que esas personas tienen, what are you going to say? ¿qué es lo que ustedes van a decir? And what is the greatest gift that you can give? ¿Y cuál es el regalo más grande que ustedes pueden dar? It's the greatest gift you have received. Es el regalo más grande que ya usted ha recibido. Forgiveness in the power of Jesus Christ. El perdón por el poder del Cristo Jesús. Let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you so much for reminding us of the things that are important to you today. Padre, muchas gracias por recordarnos hoy las cosas que son importantes para ti. We thank you for the forgiveness that has been provided through your Son, Jesus Christ. Te agradecemos por el perdón que nos has dado por medio de tu Hijo Cristo Jesús. And Lord, may we share that forgiveness with everyone else. Señor, que seamos capaces de compartir ese perdón con todos los demás. If we will do that, Si nosotros no hacemos eso, it will change us. y si lo hacemos, nos va a cambiar. And we know, God, Y sabemos, Señor, that you will use it que vas a usarlo to change others. para cambiar a otras personas también. We're trusting you to answer our prayer this morning Confiamos en que tú vas a contestar nuestras oraciones esta mañana. and to keep your word. Y mantén tu palabra. And all of us said, Y todos nosotros decimos, in Jesus' name, en el nombre de Jesús, amen. amén.